¿Qué tan abierto estás a recibir y considerar seriamente los consejos y sugerencias que otros te ofrecen? ¿Estarías dispuesto a aceptar las perspectivas de tu cónyuge? Incluso si él o ella no trabajan donde tú o ni siquiera tienen experiencia en la profesión que has elegido. Hoy, en Maná de Lunes, presentamos Escuchando a Dios, pero sin realmente escucharlo. Una reflexión de Rick Box. Richard Blackaby, autor y orador internacional, narra la historia de un hombre de negocios que expresó su frustración porque Dios había guardado silencio cuando buscó sabiduría sobre si aceptar una oferta para un nuevo trabajo. Este negociante afirmaba que había aceptado el trabajo porque no escuchó la respuesta de Dios. Sin embargo, todo resultó ser una decisión terrible. Blackaby dijo que mientras hablaba con esa persona, le hizo algunas preguntas para sondearlo, como ¿qué pensaba su esposa sobre el trabajo? A lo que respondió el empresario, ella nunca estuvo de acuerdo con la idea. Después, Blackaby le preguntó si había consultado con su pastor. Él no es un hombre de negocios, así que lo ignoré, respondió el hombre, y además dijo, incluso mi hijo me dijo que no aceptara el trabajo, pero él es solo un niño. Al reconocer de inmediato cuál podría ser el problema, Blackaby observó, parece que Dios te habló varias veces, simplemente no estabas escuchando. Una de las preguntas más comunes acerca de vivir en la fe, cuando se enfrentan desafíos en la vida y el trabajo, es ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Encontramos ejemplos en la Biblia de personas a quienes Dios habló directa y personalmente. Noé, a quien se le ordenó construir un arca enorme. Moisés, en la zarza ardiente. El profeta Elí, cuando era apenas un niño, y el apóstol Pablo, cuando caminó rumbo a Damasco, entre otros casos. Tal vez conozcas a alguien que afirmaba haber escuchado a Dios hablarle audiblemente. Sí, la realidad es de que Dios puede hacerlo de esa manera, pero esos casos son muy raros. Por lo general no se comunica con nosotros de manera audible, no publica tampoco un mensaje en una valla publicitaria, ni usa letreros color neón. Frecuentemente Dios habla de otras formas. Consideremos algunas de ellas. Número 1. Dios habla a través de su palabra. Los 66 libros de la Biblia están repletos de verdades y principios aplicables a la vida cotidiana, incluso al mundo de los negocios de nuestro siglo. Como dijo alguna vez un alto ejecutivo, la Biblia es el mejor libro de negocios que he leído. Yo estoy de acuerdo, pues toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Segunda a Timoteo 3:16 y 17. Número 2. Dios habla a través de los consejos sabios. A veces nos resistimos a buscar consejo o no hacemos caso de los que nos dicen porque van en contra de nuestros deseos. Pero los consejos sabios y confiables de compañeros, de colegas, de un cónyuge sensato e incluso de un hijo perceptivo pueden ayudarnos a evitar tomar decisiones equivocadas que alteren nuestras vidas. El sabio Salomón expresó, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Y también dijo, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Proverbios 19:20. Número 3. Dios habla a través de las circunstancias. Al guiarnos, Dios tiene una manera de cerrar puertas y de abrir otras. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo, dice Proverbios 16:9. Los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Proverbios 20:24. El Señor también puede guiarnos de otras maneras, pero la clave es escuchar y prestar atención. En Mateo 11:15 Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Si le pedimos, Dios puede elegir hablarnos de muchas maneras, pero debemos estar dispuestos a escuchar.
Maná de Lunes es un servicio de la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en 3guione.org.